Se me termina Netflix. ¿Puedo pasar? ¿Viene alguien? No lo sé. ¿Qué pasó? No lo creo. ¿Qué haces, idiota, en mi punto ciego? Todos están en tu punto ciego. Este auto tiene muchos puntos ciegos. No es un auto, es un carro de desfile. ¿Ya puedo pasar? No lo sé. Solo veo una pata gigante. No es una pata gigante. Es una aleta gigante. Bueno, voy a pasar. Genial. Ahora lo tendré que llevar a lavar. Ay, no. Yo me bajo aquí. ¿Por qué estás loco? Estás al lado de la carretera. Es peligroso. No tanto como ir adentro. Como quieras. ¿Verdad? Sí, paso. Voy a intentarlo. Hoy presentamos el barco. El barco. Mira, es nuestro auto. Es un carro de desfile. No es un carro de desfile. Es mi carro de desfile. Está hecho de papel maché. Papel maché. Sí. ¿Qué va a pasar cuando se moje? ¿Se va a mojar? ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Ah! Solo queda esto. Mi hermoso carro de desfile se fue. ¿Cómo nos pudimos estar en un desfile? ¿Vas a estar bien? Va a estar bien. Solo necesita tiempo. ¡Ah! Demasiado tiempo. Un año después. Pues suficiente tiempo. ¿Lucas? ¡Lo sabía! ¡Sabía que me ayudarías! Sabía que si me quedaba aquí lo suficiente, llorando muy fuerte, me harías un carro de desfile. Ah. No fue fácil. Hubo días que pensé en rendirme, que quise salir de mi cuarto y tal vez fallarme. Pero perseveré, me quedé en mi cuarto Qué y asco. lloré aún más fuerte, porque sabía que necesitabas ese tiempo y esa motivación. Y tenía razón. Gracias, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nuevo carro de desfile? No te hice un carro de desfile. Estoy bien, decepcionado, pero estoy bien. ¿Por qué no conduces un auto normal? Porque esos son para gente normal. Yo no soy normal. No me digas. Eres mi mejor amigo. Me conoces mejor que nadie. Has visto la horrible persona que soy. Y es por esa razón que debo conducir algo así, para que el resto del mundo no pueda notarlo. Vas a necesitar algo más notorio. ¿Algo más notorio? Mejor que un carro de desfile. Me lo llevo. Dios, desde mi carro de desfile, ¿Serio? no había sentido que un vehículo capturara así mi esencia. ¿Cuánto? $375,000. Sí. ¿Dólares americanos? No te daré $375,000 para un yate, pero eres mi mejor amigo. Es tu deber de mejor amigo. ¿No es cierto? Entiendo. ¿Me darías $375,000 que donaré a la beneficencia que sea de mi elección? Lucas, nadie te dará $375,000. Ah. Claro que te daré $375,000. Sabía que podía contar contigo. Pobrecito. Yo no tenía idea. ¿Cuándo es la operación? Esta noche, así que terminemos con esto. Te pregunto por qué no me pediste el dinero a vos. Porque tú eres mi mejor amigo. Y sé que te puedo pedir lo que sea. Al igual que tú me puedes pedir lo que sea. ¿Enciendes la lámpara? No veo la combinación. Enciéndela tú. Aquí tienes. Estos son los $350,000. Pero no tengo más. Porque estás haciendo esto muy difícil para mí. ¿Crees que me gusta pedirle dinero a mi mejor amigo? ¿Te imaginas lo que es para mí? ¿Lo incómodo que es? ¿Qué es eso? Ahí en el fondo de la caja. ¿Un reloj de oro? Pero era de mi bisabuelo. ¿Randall Pig? ¿Está grabado? No va a tener valor de reventa. Necesito más que esto. Tu tarjeta de débito. Pero por ese dinero vivo. ¿Por qué? No puedo discutir tanto. La cirugía es en 10 minutos. Y es cierto. Te deté la tarjeta de débito. ¿En la tarjeta de débito qué? Te deté la tarjeta. Por favor. Bien. Te voy a hacer el favor de tomar la tarjeta. ¿Qué es esto, Lana? Bueno, me llevaré tu saco. Tal vez me den unos billetes por esto. Te mejores. Pero un segundo. ¿Y yo cómo voy a vivir? Hijo de puta. ¡Necesito vivo! ¡Hasta más! ¡El viento en mi pelo! ¡El sol en mi piel! ¡Soy marinero! ¡Soy marinero! ¡Pero qué emoción tan grande! ¡Woohoo! Ah. Oye, ¿qué estás haciendo?
yate con dinero de Porky hace años. Lindo bote. Es una belleza, ¿verdad? La reina del océano. Por eso la bauticé así, con un nombre digno para el sucesor de mi carro de desfile, que por cierto también se llamaba la reina del océano. ¿Y tu riñón? Riñón. Le dije eso a Porky para que me entregara el dinero. Ah, ah. Lo siento, se me fue el wifi. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta Si te gusta, me gusta. Tú vas a tienda, yo a bazar. Tú comes queso, yo chocolate. Yo sé cómo se resuelve. Con un fondue tiene ambos. Tengo ficusito al gusto. Todo es cuestión de gustos. Y esta es nuestra lección. Y amigas son. Las plantas amigas son. Tú eres rojo, tú soy yo. Tú me agradas y a ti yo. No hay nada más que hacer, mi amigo ser, amigo ser. Mi amistad, tu amistad, nunca, nunca acabará. Hay que ser gustos por la amistad. Es profunda. Si hay desacuerdo aquí, Alineamos nuestro chi, nuestra energía nos guía así a ser amigos. La 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 la. basta de baile. Yo te sigo. Insisto, tú bailas mucho mejor. Ay, me halagas. Para nada. Bien, se acabó la pausa. Claro, siempre quieres entrenar. Mis polainas amo usar. Es la forma de demostrar. Nuestra amistad, amistad. Tú usas gris, yo uso beige. Bueno, es que existe el gray. De forma hermosa se combina el gris y beige. Las botas no lo crees. Y este saco hermoso es Comportamos otra vez. amistad, amistad. Tú eres rojo, tú soy yo. Tú me agradas y a ti yo. No hay nada más que hacer, mi amigo ser, amigo ser. La 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 la. Siempre amigos. Ay, se me fue el wifi. Listo, volvimos. Es un drama, Tiffany. ¿Qué compraste con mi dinero? ¿Cómo pudiste mentirme? Perdóname, creí que si te decía que el dinero no me lo darías. No lo había hecho. Ya probaste mi punto. ¿Por qué te tratan como el malo aquí? Ya fue suficiente. Bueno, solo una vez. Ya se parece. Haremos esto. Lucas, vas a meter el yate para devolverle su dinero. ¿Estás loco? Perdí mi carro de desfile. No voy a perder mi yate. Vas a perder a un amigo. Sí, pero con un yate conseguiré más. Oiga. Ah, ¿Dónde está el muelle? Es imposible. Es un nudo ciego aquí, una cabeza de cabra acá, un doble corredizo aquí, un simple relevante modo aquí y un cuadrado aquí. Ajá. ¿Y qué nudo hiciste en el muelle? ah. ¿Qué vamos a hacer? Acabamos la vida del océano. Sabía que moriría así. Oigan, que no ponte pánico. Subiremos la vela y volveremos. Ah, ¿Y la vela? No compré. ¿Qué? Ya no me alcanzaba. Tuve que elegir entre una vela y este jacuzzi. ah. Si esto es culpa de alguien, es de Porky. Te di todo lo que tenía. Estoy completamente quebrado. El hecho de que no seas más adinerado no es mi culpa. ¿Qué? ¿Es por mí? Es él, ¿no? Ya basta, pediremos ayuda por radio. No hay radio. ¿Qué? No había suficiente dinero. No después del segundo jacuzzi. Ah, Tengo una idea. Vamos todos a sumergirnos un rato en el jacuzzi. Nos relajará y así pensaremos en alguna forma para salir del problema. Yo tomo el jacuzzi principal y ustedes el otro. Tengo la respuesta a nuestros problemas. Porky debe nadar y buscar ayuda. ¿Al agua cerro? Oye, papá, ¿qué estás haciendo? Nadie nadará a otro lado. Navegaremos. ¿De dónde la sacaste? ¿Son tus sábanas? ¿Qué? Son de 1500 hilos de algodón egipcio. ¿Sabes cuánto costaron esas sábanas? Más que los salvavidas. Es por eso que no hay salvavidas a bordo. Ah. Además de que me den ver, estúpido. ¿Está inconsciente? ¿Qué vamos a hacer? por supuesto. Porky, desátame. No puedo. Te detengo, orden de no hacerlo. Oye, Porky, está aquí a la mitad del océano. Me ha hecho evaluar ciertas cosas. Ahora sé que no importa el dinero ni lo material, pero la amistad, eso sí importa. Y tú, Porky, eres mi mejor amigo. ¿No lo dices en serio? ¿Alguna vez te he dicho mentiras? Sí, me mentiste sobre el trasplante de riñón. Eso fue antes. Ahora, por favor, desátame para poder darle a mi mejor amigo un enorme abrazo. No te arrepentirás. ¡Ven nadando por ayuda! ¡Porky! Bueno, creo que solo quedo yo, aquí solo en un yate, atrapado a mitad del océano, sin salvavidas y ni idea de cómo navegar. ¡Ah! ¡Porky, espérame! Ah. Estás mal conmigo. Como la caricia de un ángel. Ay, no. ¡Y no me arrepiento! ¡Acierto de no ponernos salvavidas! Pendejo. Fue un sueño. Todo fue un sueño. Eso explica por qué era tan mala persona e hice cosas tan horrorosas. Y no soñaste. Eres muy mala persona. Y sí hiciste esas cosas. ¿Y qué pasó? Nos recogió otro barco y tú casi te ahogas en tus sábanas. Y la reina del océano sobre
sobrevivió. Sí, lo remolcaron a tierra. Gracias al cielo, lo materiales no les importa. Esto lo prueba. Vendimos el yate y recuperamos su dinero. Hay noticias buenas y malas. Las buenas son que no hay complicaciones de casi ahogarse. Las malas son que hicimos pruebas. Parece que necesitas un trasplante de riñón. Irónico. ¿Cuánto cuesta uno de esos? No lo sé, unos $375,000. Pero seguro que tienes seguro. Ah. Ahora sí. Pues tal vez no tengo seguro, pero tengo un mejor amigo. ¿No? ¿Buffy o Porky? Ah. Decidiste reconstruir tu carro de desfile. Pues no podía pedírselo a mi mejor amigo. No después de que pagaste mi trasplante. No importa. Qué lástima que no te trasplantaron el cerebro. No lo olvidaré jamás. Fue un gran acto de generosidad y siempre estaré en deuda contigo. Lucas, ¿puedo descansar? Aún no me el 100% tras la cirugía. Ah. Y aquí vamos. ¿Cuántas veces me vas a echar en cara que me diste tu riñón? Aún te queda el otro. Necesito otro mejor amigo. Y eso fue todo.